Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio del Ojo del Juicio. Si es tu primera vez con nosotros, te invitamos a que escuches los episodios anteriores donde abordamos temas actuales y diversos. Teniendo en cuenta las recomendaciones que nos hiciste y todo lo que nos acabas de comentar, yo quisiera que la gente tenga en cuenta por lo menos uno o dos de esos puntos y los trabajen, porque es importante saber que desde nosotros comienza el verdadero cambio, la forma en que nosotros tenemos una percepción de lo que nos sucede a nuestro alrededor, y por eso es importante tener conciencia de esas situaciones. Tocando un punto que está muy acorde a la situación actual, y es, venimos de muchas empresas que decidieron tomar la opción del trabajo en casa como parte de la solución al tema de la pandemia, y muchas personas estuvieron no solo uno, dos, tres, cuatro, inclusive unos estuvieron hasta 6 meses en casa trabajando desde allí en un contexto muy diferente al de su oficina o de su trabajo. Y tener una persona en estas condiciones ambientales y nuevamente volver a retomar algo que ya prácticamente había dejado de ser una cotidianidad, y la falta de costumbre nuevamente al tema laboral en cuanto al lugar de trabajo, es un choque emocional para mí y mental, digo yo, Cristina, porque no es fácil volver a comenzar a esa rutina donde estabas con tu familia, donde estabas de pronto pendiente más de tu casa, de tus cosas personales, compartiendo de cierta manera tu espacio de trabajo con tu familia, y llegar nuevamente a esto y cómo una persona se puede ver afectada. Yo inclusive pienso que eso podría rayar en una depresión para algunos que tengan de pronto ese tipo de problemas, que caigan fácil en eso. Y cómo uno aborda eso, o sea, digo, yo llego a mi trabajo nuevamente, pero ya no quiero ir, ya me siento incómodo, ya no quiero estar allá, quiero volver a mi casa, quiero tener a mi familia cerca, a mis hijos, a mi esposo, esposa, y la empresa también cómo hace para que un trabajador llegue nuevamente y le diga, no, es que tenés que inmediatamente retomar cuando no es fácil. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Y, y qué recomendación nos podrías hacer, digamos, para que sobrellevemos esto de una manera mucho más fácil? Pues Alex, como veníamos hablando ahora, el tema de la emocionalidad, si bien es cierto, depende o se afecta a partir de lo que hay en mi entorno, de todas formas, todo al final se vuelve una posición personal. Entonces, esta situación que está pasando a nivel mundial, el tema de irnos a cuarentena, que al final pues no terminó siendo cuarentena, sino que fueron 6 meses, y algunos todavía están trabajando de manera remota en su casa, depende pues de las directrices de cada organización. Y entonces eso ha generado un cúmulo de cosas porque primero veníamos en una dinámica quizás un poco acelerada y muy rápida de cómo trabajar, de cómo manejamos los tiempos, del acelere constante, a de un momento a otro decir, se tienen que quedar en casa y van a seguir trabajando. Y entonces empiezan, bueno, ¿en qué sectores salen? Y todo el tema de la incertidumbre de no solamente de qué va a pasar con mi trabajo, sino qué va a pasar con la salud de mi familia y qué va a pasar con los ingresos de mi casa y cómo voy a sostener lo que está, cómo estamos viviendo. Y entonces es asumir que hay que trabajar en casa, pero tengo los elementos para trabajar. Tengo el computador, ay no, mis hijos también tienen que estudiar y también hay equipos de cómputo suficientes en la casa para poder que todos estemos al tiempo en esa dinámica. O sea, hay demasiados factores alrededor de eso. Entonces es un poco de también cómo las familias se afectaron porque al final terminaron inmiscuidas en el ámbito laboral. Si bien es cierto, hay mucha gente que pues son los adictos al trabajo, los workaholics, pero hay muchas familias que siempre han tratado como de respetar su espacio de hogar y su tiempo de fin de semana o después de, si era un horario laboral de 8 a 2 y de 2 a 6, después de las 6 desconecte total en la medida de lo posible y dedicarse como al tema de estar en familia. El significado de casa es como de llegar a su lugar de descanso, y como al final esa transición en medio de esta pandemia fue
desdibujar incluso los horarios, gente que daban las 6 de la tarde pero tenía que seguir trabajando y podían dar las 10, 11 de la noche, todavía en función del trabajo y descuidando como el tema de las cosas de la casa. Entonces ya digamos que pues uno dice, y tú lo acabas de decir, después de 6 meses o de 3 meses o 4 meses, somos personas de hábitos, ¿no? Entonces nos vamos habituando a esas nuevas prácticas y de un momento a otro nos dicen, ok, hay que reactivar la economía del país. Sal, pero sal con cuidado, tienes que cuidarte, pero debes de venir a trabajar. O tienes que salir a producir, porque si sos independiente, pues los recursos se acaban. Entonces es el tema de cómo salir a la calle frente a un montón de noticias que te han todo el tiempo recalcado que en la calle está el peligro, que ojo con el contacto con la gente, que por favor evites tocarte la cara, lávate las manos, todo ese tipo de cosas generan una tensión altísima, tanto así que mucha gente con la que yo he conversado, los primeros días que tuvieron que salir a trabajar, llegaban a la casa extenuados de solo el tema de cómo en qué me voy a ir o con quién voy a compartir el vehículo, si me tengo que ir en bus o si voy a ir en carro, dónde voy a dejar el carro, que no se me acerque la gente, como ese tipo de cosas de cómo manejar esa carga adicional emocional de uno, me tengo que ir de la casa después de que mis hijos ya están adaptados a que me están viendo todos los días, así la gente se levanta a sentarse en el estudio frente al computador o en la sala frente al computador, y cómo es volver a aceptar que mi papá o mi mamá tienen que volver a salir a trabajar y que yo me quedo en casa estudiando. Entonces no es fácil, y no es fácil también por el tema de nuestras dinámicas. Nosotros somos seres humanos de contacto y entonces es muy difícil decir que no vas a saludar, cómo hacer para saludar a un amigo de trabajo, un compañero de trabajo, y como acordarse todo el tiempo, no nos podemos acercar, o ay, salgamos a almorzar, no podemos almorzar, o almorzamos pero ustedes allá y yo acá. Entonces eso es un tipo de cosas que es muy difícil. ¿Qué tienen que hacer las organizaciones? Pues hay que hacer un acompañamiento. El ideal es, o al menos, o sea, volvemos al punto de cuánto es el volumen de talento humano que están administrando. Y bueno, obviamente si están, la mayoría de las empresas están manejando gradualidad y están programando las asistencias presenciales a sus centros de trabajo. Están programados por turnos y pues como tratando de conservar las directrices presidenciales frente al manejo de esta pandemia. Entonces, es un poco de cómo las empresas han tenido que decir, bueno, salvaguardémonos, obviamente sigan cumpliendo metas, sigan cumpliendo resultados, pero cuídense en casa. Y obviamente, y el tema de cuidarse tanto en la casa como el trabajo, pues empiezan a mirar si tienen insumos de seguridad, como, bueno, tienen los tapabocas, entonces les están dando dotación de tapabocas, les están dando dotación de alcohol para las oficinas o los centros de trabajo, algunas empresas dan antibacterial o dan caretas de protección o gafas de protección, depende también del rol que esté desempeñando, del sector al que esté direccionada la empresa o la organización, pero es básicamente eso. Pero de todas formas es manejando el mismo discurso de la cultura, o sea, cómo generar cultura de protección en una situación como esta, ¿sí? Porque y es empezar a modificar hábitos, o sea, este año fue de cambio total, de transición. Algunos se adaptaron más fácil, lo tomaron más fácil, por así decirlo. Para otros ha generado pánico, ha generado situaciones de ansiedad o ha generado situaciones de depresión porque sus familias se han visto afectadas por la enfermedad, porque han perdido un ser querido o porque vivenciaron la enfermedad. Entonces de nuevo es una alerta también, como lo hablábamos anteriormente, y es la respuesta también del sector salud, de qué está pasando con eso, que al final pues todos estamos inmiscuidos en esa situación. O sea, por más de que la empresa tenga sus directrices, de todas formas tiene que estar pendiente también de la salud de los empleados y mirar, por ejemplo, si alguien reporta un caso de contagio, que hay que aislar a todo el ciclo, no solamente familiar, sino a quienes estuvieron en la empresa en contacto con él, y por ende de esas personas cada una de sus familias, y poder ayudar a construir esa red de contagio
que lamentablemente pues así se llama, y es cómo poder llegar a hacer realmente un seguimiento y establecer ese cerco epidemiológico para poder pues que se controle la enfermedad, pero que aparte de eso no genere pánico en la persona que se va para su casa y si no está presentando síntomas igual debe seguir trabajando desde casa, pero con la incertidumbre de que quizás esté contagiada. Entonces no es algo fácil. Y yo pienso que al menos dentro de todas las cosas que pueden suceder, a todos por lo menos nos va a quedar un pequeño, puede que algunas personas digan que sea exagerado, pero una obsesión, compulsión por el tema de estar con el lavado frecuente de manos. O sea, tú a donde pases, siempre vas a ver a alguien, aplíquese antibacterial o lávese las manos, porque en cualquier espacio donde vamos a entrar que tenga contacto con más personas, si vas a un centro comercial, si te subes a un bus, si entras a un restaurante, en cualquier parte te están diciendo, lávate las manos, lávate las manos. Entonces, todo ese tipo de cosas van a generar, y hay gente que le dice, ay, pero no se obsesione tanto, no tiene que limpiarse tanto, pero otro dice, no, yo sí me tengo que cuidar porque de mí dependen muchas personas más. Entonces es un poco de eso, o sea, vuelve a ser una situación compartida, vuelve a ser una responsabilidad compartida que no podemos dejar a cargo solamente de las empresas y que tiene que ver ahora también con un tema cultural. O sea, mira cómo al final todo confluye en lo mismo. Hablábamos de la emocionalidad y del tema de cómo se tiene que manejar y cómo se tiene que crear una cultura donde la gente sea capaz de decir, necesito ayuda, necesito de ti, me está sucediendo algo, y cómo poder comunicarlo. Y ahora es lo mismo frente a esta situación de la pandemia, de cómo yo tengo que decir, tuve contacto con tal persona, esa persona se enfermó o yo tengo tal síntoma, y cómo desde cada uno empezar a generar esa protección, que al final no solamente es mía ni de mi núcleo familiar, sino también del entorno laboral. Teniendo en cuenta lo que nos dices y las recomendaciones, teniendo presente los puntos anteriores, es como estar muy atento al empleado y de qué manera éste necesita ayuda o él puede manifestarla. Y en el caso, ahora que lo mencionas sobre el aislamiento, ese tipo de cosas, yo pienso mucho en la parte donde las personas comienzan a generar cierta discriminación y rechazo por quienes estuvieron en contacto o tuvieron la enfermedad. Y lo sé porque me he dado cuenta de pronto de situaciones en las que una persona dice, estuve en seguimiento por posible contagio o porque estuve, y lamentablemente aunque sea confidencial, la gente se da cuenta. Entonces llegas a tu trabajo y te miran feo, te hacen ver como el bicho raro. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí en ese caso? Porque realmente es preocupante saber que una persona llega a un lugar de trabajo y todo el mundo la va a discriminar y a aislar de cierta manera, y eso es un golpe emocional muy fuerte. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que como seres humanos a veces nos comportamos como cuando somos chiquitos, y entonces, ay, esa niña tiene tal cosa y entonces no me gusta y empiezo a generar rechazo, y es lo mismo, pero ese tipo de rechazo que se está presentando tiene que ver con ese miedo y ese temor. Yo lo ubico desde esa emoción del miedo, y resulta que el miedo que me dice, pues que yo estoy en riesgo, que puedo perder algo, que puedo perder mi vida si me infecto o puedo perder la vida de mis seres queridos. Entonces hay algo en riesgo, y el miedo es un mecanismo de alerta. Entonces, ¿qué pasa? Sí, claro, lamentablemente se presentan ese tipo de situaciones de rechazo, y ahorita que tú lo decías, en estos días, usualmente, bueno, cuando usualmente hay gripas, las gripas normales que siempre nos dan, en algunos entornos laborales es, ay, no, ya se enfermó, no estornude aquí, o por favor, no, yo no me acerco porque tiene una gripa y eso se me va a pegar. Era algo simple como un cuadro viral, que nosotros pues siempre hemos estado adaptados a ese tema de los cuadros gripales. Pero entonces ahora es como el doble, y es, ay, mira, y tú ves a la gente conversando, esa persona se contagió, mira, uy, la que está contagiada se sentaba con ella a almorzar. Cosas como esa. Hace parte de, sí, bueno, la empresa tiene que empezar a decir, por favor, no satanicemos, la persona atraviesa
primero que todo el pánico que te debe de dar de que te digan estás contagiado o que te digan estás en riesgo de contagio, tienes que hacerte los exámenes. Entonces es un poco como las empresas tienen que empezar a también a generar esa cultura pues, de que hay que aceptarla, o sea, y en toda parte estamos recibiendo información por redes sociales, por televisión, por cualquier medio de comunicación donde nos dicen a todos nos va a dar. Es posible que todos nos vayamos a contagiar, que las reacciones sean diferentes, que tu organismo responda distinto, pero es un poco eso, o sea, es una realidad que se vino para quedar con nosotros no sabemos cuánto tiempo. Y lo que pasa es que el tema de nosotros como seres humanos, nuestra vida siempre es de incertidumbre. No tenemos certeza de nada de lo que está pasando. Mi única certeza está en lo que estoy viviendo y haciendo en este momento. Tan cierto es que sé que en este momento estamos haciendo esta grabación. Más adelante no sé qué va a pasar. Y ese no sé qué va a pasar, esa incertidumbre, hace que o se despierten los mejores sentimientos y la mejor posición para lo que pueda llegar. Y hay personas que encontramos con una situación, con una aceptación positiva todo lo que les pueda pasar, como también tenemos otra persona que esa incertidumbre le genera negatividad, le genera temor, le genera comportamientos agresivos con otro. Entonces son ese tipo de cosas que uno dice, bueno, ¿hasta dónde vamos? ¿Qué va a pasar con eso? No sabemos, pero sí hay que trabajar un tema de cultura, o sea, de una cultura de protección por sí misma, de protección por su familia y de aceptación por aquel que, pues si se contagió y está aquí, gracias a Dios está bien, gracias a Dios se recuperó y es como el tema de cómo también podemos atesorar esa presencia del otro y no pensar en que ese otro me está haciendo daño. Y eso me conecta es con un tema de somos seres muy egoístas a veces, o sea, como seres humanos nos hemos acostumbrado a estar bien yo y el otro allá verá qué pasa. Y esta pandemia nos llevó a muchas personas como a empezar a pensar cómo puedo ayudar, cómo puedo servir, cómo puedo llegar a otro, qué puedo hacer yo para que otro esté bien si está dentro de mis posibilidades. Muchos despertaron en ese sentido, otros despertaron en el sentido de primero yo y mi familia y tengo que protegerme. Y es válido, ¿sí me entiendes? Por lo que yo te decía, o sea, uno da de lo que tiene en su corazón y puede que las personas no sean malas, sino que están hablando desde el temor y hay gente que le da miedo el arriesgarse. Entonces, lo único que pueden hacer las empresas es acompañar y generar un proceso de cultura de cuidado, ¿sí? Pero, como te decía hace un rato, todo al final confluye en el mismo punto. Tú puedes hacer todas las campañas que tú quieras y está pasando. Tenemos un programa del presidente todos los días donde nos dan cifras. Tenemos noticias todo el tiempo, boletines, el Ministerio de Salud, todo el mundo está diciendo cosas, pero tú sales a la calle y tú ves gente sin tapabocas, gente sin protección, bebés en los centros comerciales. Entonces uno dice, ¿qué más tienen que decirles a la gente para que la gente tome conciencia de que esto es de cuidado? Entonces es un poco, podemos, podemos decir mucho y regar la semilla, pero no sabemos si al final la semilla va a dar fruto. Es básicamente eso y eso para mí es, lamentablemente, eso es una ley de vida. Podemos intentar sembrar en muchos corazones, pero al final solo dos o tres lograrán entender el mensaje o lograrán aceptar lo que está pasando y de todas formas sigue siendo ganancia. Sí, es mejor decir, o lo pienso yo así, es mejor poder hacer el intento y al menos modificar dos o tres mentes, que eso al final impacta a tres o cuatro familias. Sí, y el tema es que olvidamos, ¿no? Olvidamos que la otra persona es exactamente igual a mí. Se nos olvida que así como nosotros tenemos nuestra familia y tenemos a quien cuidar y a nosotros mismos, en algunos casos, la persona siente lo mismo, a la otra persona le pasa igual, también tiene una familia, también le importa. Y yo pienso que eso me parece de muy mal gusto. Si alguno tiene la oportunidad de estar cerca de un compañero o compañera o en cualquier ámbito, un familiar que estuvo pasando por esta situación,
no le hagan sentir incómodo, no le hagan sentir como el rechazado, y porque créanme que es peor, al contrario, no le estoy diciendo que lo abracen, no le estoy diciendo que besen a la persona, pero por lo menos cómo estás, cómo te sientes, te felicito porque estás bien y estás vivo, porque no pasó a mayores, inclusive esa persona, yo estaría hasta más tranquilo sabiendo personalmente que una persona que yo conozco lo tuvo y lo superó, o sea, ya pasó lo que tenía que pasar, hizo su efecto biológico en su cuerpo, ahora ya es una persona que menos tengo yo posibilidad de contagiarme con esa persona que con los siento que toco todos los días, aunque digan que no los podemos tocar, nos rozamos con cientos de personas al día y eso no sabemos nada, por lo menos de esta estoy seguro de que pasó una situación y que ya está fuera de peligro. Entonces, es ilógico que le hagamos eso a quien ya, digamos, tuvo un capítulo cerrado y que ya no es un riesgo para mí, pero solamente el hecho de haber estado ya viene siendo algo, un prejuicio, es una cosa espantosa y no se olviden, o sea, créanme, el miedo que usted siente también lo sintió esa persona. Entonces, dejemos de ser así y en todos los aspectos. Hay personas que tienen, eh, digamos, más prejuicios por otro tipo de cosas, no solo en el tema del COVID. Y ese rechazo, la gente lo siente con una mirada, con un comentario, con una acción que hagamos, uno puede hacer mucho daño. Entonces tengan mucho cuidado en esas situaciones. Y lo mismo con las empresas, o sea, para el papel del líder o el papel del jefe, el del equipo de trabajo, es importante que cada persona se sienta tranquila, se sienta cómoda y no se sienta rechazada, porque eso va a repercutir en cómo hagamos las cosas, pues hablando en el ámbito laboral. Cristina, yo, a pesar de que el tema, digamos, ya ha sido largo, sea muy ameno, muy interesante, nos ha tomado un buen tiempo y yo quisiera, pues, invitarte a que nos digas de pronto una recomendación frente a todo el tema, todo lo que hemos hablado a lo largo del programa, y es qué conclusión podría sacar o qué punto álgido crees que deberíamos resaltar de todo esto. Pues mira, ahorita que concluías un poco acerca de cómo se está manejando el tema del rechazo en la situación que está atravesando el otro y cómo no tenemos esa conciencia de que ese otro es igual a mí. Eh, la primera palabra que se me viene a la mente y que incluso tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando en este espacio y es hay que desarrollar más la empatía. Pero no solamente el hecho de lo que siempre nos han dicho, ponte en los zapatos del otro, sino que es, ok, me pongo en los zapatos del otro, pero para entender a ese otro y entonces empezar a mirar cómo yo lo puedo ayudar a él a salir de la situación que está pasando y cómo también ese otro al final, en esa armonía que se puede ir creando a través de esa empatía que yo tengo hacia el otro, que el otro también empiece a sentir hacia mí y que también pueda ayudarme a mí en esa evolución, que al final eh, no somos seres independientes, sí. Siempre dicen, ay, no, yo nací solo y muero solo. Sí, es cierto, llegamos al mundo solos, pero no llegamos de la nada, llegamos porque venimos del fruto del amor de una pareja, porque venimos de una familia, y eso habla de que realmente funcionamos en redes. Entonces, eh, en todo este espacio lo que hemos hablado, Alex, es que si yo me quedo solo, no puedo siempre salir adelante. Yo necesito de otro y no quiere decir que yo a ese otro lo vaya a utilizar, pero es que ese otro me puede servir como punto focal de admiración para yo poder trazar mi plan de vida para poder salir adelante. Ese otro puede ser alguien que me dé un consejo que al final me vaya a servir, o yo también puedo ser ese bastión para otra persona para poder ayudarla a salir adelante, para decirle, para darle un buen consejo. Entonces al final es una invitación que le hago a todos y no solamente estar pendiente de las metas personales y de cómo querer salir adelante, sino también cómo a través de ese camino, si yo quiero salir adelante y puedo lograr mis metas, qué lindo sería decir que yo logré mis metas, pero que a la vez pude ayudar a otros a surgir. Eh,
Y no solamente tiene que ver con el tema de, cuando hablo de metas, no solamente es que hay que ser profesional, que hay que tener casa, carro, hay que casarse, tener hijos, no, sino que hay metas simples como el volver a reencontrar el amor en la familia, como el volver a hablar con un amigo que no te hablabas hace muchos años. Hay metas que tienen que ver con algo más simple, como retomar una vida de ejercicio o buscar una vida saludable. Entonces básicamente necesitamos de la presencia de los demás. Pero no solamente eso, sino también es de cómo tenemos que aprender a educar nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, qué le estoy metiendo a mi mente todo el tiempo, cómo estoy alimentando mi conocimiento, mi emocionalidad, con qué la alimento, con novelas, la estoy alimentando con lecturas que me generan o diversión o lecturas que me generan, que me producen alimentación espiritual. Hacia dónde, qué es lo que estoy haciendo, con qué contenido estoy llenando mi mente, porque eso al final, como pienso, siento, y como pienso y siento, actúo. Entonces es al final esa triada que también se genera en el ser humano, y es como yo puedo ayudar a otro, pero yo no ayudo al otro desde lo que no tengo. Yo primero tengo que tener sentimientos, tengo que tener pensamientos que al final se traduzcan en acciones y que sean positivas para mí, pero también para la vida del otro. Entonces es una época que nos invita a la conciencia, es una época que nos invita a generar cambios, a revisarnos, a replantearnos. A veces necesitamos momentos de crisis para poder cambiar. Siempre a lo largo de la historia, cuando hay una crisis, esa crisis genera un cambio, pero ese cambio depende de cada uno. Es básicamente esa la invitación que puedo hacerles el día de hoy. Cris, muchas gracias porque la verdad ha sido un aporte muy valioso el conocimiento que nos compartes el día de hoy, y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices al final, y es definitivamente la conciencia. Como digo yo, aumenta tu conciencia, que lo demás llegará. Cris, me gustaría que de pronto, yo sé que hay muchas personas que tienen dudas o tienen, digamos, hambre de saber más. Y nosotros pues igual la descripción del episodio pues queda tu nombre, pero no sé si en redes sociales cómo pueden encontrarte o cómo pueden llegar a ti. Bueno, vale, claro que sí. Estoy en Instagram como Macri, o puedes dejarles también mi correo electrónico para que, pues si tienen alguna duda, si quieren ampliar o si podemos construir conocimiento entre varios, qué rico poder hacerlo, poder ayudar. Lo que yo te hablaba ahorita de cómo poder sembrar, a mí estos espacios me parecen súper enriquecedores, y es lo mismo, es lanzar esta información al aire, a la red, por así decirlo, y cómo podemos pescar personas, cómo podemos tocar un corazón, cambiar un pensamiento, ayudar a otros. Eso hace parte de la misión de vida que tenemos todos, que no siempre la entendemos o la entendemos en un momento diferente de la vida, pero al final el servir nos ayuda. Y el tema es no solamente porque nos ayuda a cada uno, sino que ayuda a otro. Y yo pienso que la satisfacción de poder ayudar a otro no es ni siquiera desde el ego, sino que es desde el tema de cómo entender que el cambio es algo constante en nuestra vida, y que si yo cambio, mi entorno cambia, y por ende el entorno de los demás, y los demás también van a cambiar. Claro que sí, esa es una muy buena conclusión. Cristina, muchas gracias de nuevo, espero poder contar contigo en otra oportunidad. Hay muchos temas que sé que tú manejas de maravilla, y sin duda alguna por aquí estarás de nuevo acompañándonos, será un gusto. Muchas gracias. Gracias, Alex, a ti por este espacio que me das el día de hoy, por poder llevar no solamente mi conocimiento, sino mi experiencia y mi pensamiento, que ojalá y espero pues sirva a otros o a otro, así sea una sola persona, es ganancia. Te felicito por este espacio tan maravilloso que has creado, y me siento honrada de poder servir a través de este espacio. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Cristina. Si tienes alguna duda o comentario, puedes hacerlo en nuestra página resonanciadispar.com/el ojo del juicio, y seguirnos en redes sociales.
así no te perderás ningún episodio. Recuerden que cada domingo es nuestra cita en el Ojo del Juicio. Quien les habla, Alex Ortega, y me despido deseándoles a todos lo mejor para sus vidas.